Bueno, en este nuevo video vamos a ver movimiento circular. Bueno, habíamos mencionado anteriormente que cuando un móvil se mueve en una trayectoria curva, la dirección de su velocidad cambia. Por lo tanto, experimenta una aceleración. Decíamos que esa aceleración tenía una componente perpendicular a la trayectoria, incluso a pesar de que la rapidez se mantuviera constante. Veamos el caso en que un automóvil describe una trayectoria circular. Podemos ver tres casos en función de cómo varía su rapidez. En este caso, tenemos de que el automóvil describe la trayectoria circular con una velocidad creciente, con una rapidez creciente. Por tanto, el vector aceleración va a tener dos componentes. Una componente perpendicular a la velocidad, es decir, dirigida hacia el centro del círculo, y una que es la, digamos, la responsable del cambio de dirección de velocidad, y otra colineal con la velocidad, es decir, una componente de la aceleración tangencial que va a ser, digamos, colineal a la velocidad. Y esa es, digamos, la que le origina el cambio en la rapidez. Otra situación es en la que el automóvil toma la curva circular, pero con una rapidez decreciente. En este caso, la aceleración, además de tener la componente perpendicular, va a tener una componente tangencial, pero que ahora el sentido va a ser opuesto al de la velocidad. Esta aceleración tangencial va a ser la responsable de la disminución de la rapidez. Y por último, una situación en la que el automóvil circula por la curva circular a una rapidez constante. Es lo que va a constituir lo que se denomina un movimiento circular uniforme. Es decir, que recorre a rapidez constante la trayectoria circular. En esa circunstancia, solamente hay una componente de la aceleración. O sea, toda la aceleración va a tener una dirección radial perpendicular a el vector velocidad. Bueno, vamos a comenzar con el caso del movimiento circular uniforme. Bueno, la figura muestra un automóvil que se mueve en una trayectoria circular con una rapidez constante v. Este movimiento es un movimiento circular uniforme y lo vamos a abreviar con las letras MCU. Como es tan común, este tipo de movimiento reconoce un análisis particular. Es el denominado movimiento circular uniforme. Bueno, de acuerdo a la definición de aceleración, esta depende del cambio de la velocidad. Y como mencionamos, la velocidad es una cantidad vectorial y, por lo tanto, puede ocurrir en dos formas. Con un cambio en la magnitud de la velocidad, es decir, en la rapidez, y por un cambio en la dirección de la velocidad. La última situación ocurre para un objeto que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio de la trayectoria. Bueno, veamos que el vector correspondiente, el vector aceleración correspondiente en un movimiento circular uniforme siempre es perpendicular a la trayectoria, es decir, perpendicular a la velocidad, y siempre apunta hacia el centro del círculo. Si esto no fuera cierto, es decir, de que la
aceleración sea perpendicular a la velocidad, habría una componente de la aceleración paralela a la velocidad, y debido a esto, digamos, provocaría una modificación de la rapidez del cuerpo que se está moviendo a lo largo de la trayectoria, lo cual representa una inconsistencia en, digamos, la suposición de que el móvil, que podemos suponer que es una partícula, se movía con rapidez constante a lo largo de la trayectoria. Por tanto, en un movimiento circular uniforme, el vector aceleración solo puede tener una componente perpendicular a la trayectoria, es decir, perpendicular al vector velocidad, y que está dirigida hacia el centro del círculo. Por tanto, en un movimiento circular uniforme, la partícula se mueve en un círculo, es decir, que la trayectoria es un círculo, con rapidez constante y una aceleración que es perpendicular a la velocidad. Bueno, vamos ahora a deducir la expresión para poder determinar cuánto vale esta aceleración en función del radio y de la rapidez con que se está moviendo. Vamos a suponer una partícula que se está moviendo en una trayectoria circular y pasa desde un punto P1 a un punto P2. La trayectoria circular tiene un radio R, es decir, O a P1 vale R, y tiene una velocidad determinada por este vector V1. En el instante P2, en un instante posterior, cuando está en P2, la velocidad está representada por este otro vector V2. En ese, digamos, intervalo de tiempo, digamos, la partícula se ha trasladado, ha experimentado un desplazamiento delta S. Vamos a llamar a el ángulo P1 o P2 delta phi. Entonces, se cumple que el incremento de velocidad va a ser igual, por definición, a la diferencia entre V2 menos V1. Se puede observar lo siguiente, que V2 se puede expresar como V1 más delta V. Ahora bien, si nosotros consideramos estos dos triángulos, este triángulo y este otro, o sea, el triángulo OP1P2 y el OB1V2, vamos a ver que son semejantes. Efectivamente, esto se cumple debido a que son perpendiculares entre sí los lados correspondientes a B1 y B2 con respecto a los radios que está OP1 y OP2. Por tanto, estos dos triángulos son semejantes. Es decir, si son semejantes, se cumple de que la razón entre este lado delta B sobre B1 va a ser igual a la razón que hay entre este otro lado delta S dividido R. Por tanto, podemos expresar el incremento de la velocidad, el módulo del incremento de la velocidad delta B, despejando a partir de esta relación, y nos resulta que es igual a B1 sobre R por delta S. Delta S es este desplazamiento. Ahora bien, el módulo de la aceleración media, por definición, vale delta B sobre delta T. Por lo tanto, sustituyendo delta B por lo que habíamos obtenido, tenemos que la aceleración media es igual a B1 por delta S dividido R por delta T.
Ahora bien, la aceleración instantánea era el límite de la aceleración media cuando delta t tendía a cero. Es decir, es el límite cuando delta t tiende a cero de delta b sobre delta t. Sustituyendo y, digamos, operando un poco, tengo de que la aceleración la puedo expresar como B1 sobre R multiplicado por el límite cuando delta t tiende a cero de delta S sobre delta t. Ahora bien, como estamos considerando un movimiento circular uniforme, siempre la rapidez es constante. Por lo tanto, este B1 lo puedo representar simplemente como B a secas. Y el límite de delta S sobre delta T cuando delta T tiende a cero es justamente también la rapidez. Por lo tanto, he obtenido la relación de que la aceleración en un movimiento circular uniforme es igual al cuadrado de la rapidez dividido R. Por tanto, la aceleración que es radial va a valer b cuadrado sobre R. Ahora, esta aceleración radial en el movimiento circular uniforme y que siempre apunta hacia el centro del círculo se le llama aceleración centrípeta. En un movimiento circular uniforme, la magnitud de la aceleración centrípeta, que corresponde a la aceleración instantánea, es igual al cuadrado de la rapidez dividido entre el radio del círculo. La dirección es radial y apunta hacia adentro del radio. Se puede expresar la magnitud de la aceleración en un movimiento circular uniforme en términos del período t del movimiento. Es decir, el período es el tiempo que dura en dar una revolución, es decir, una vuelta completa alrededor del círculo. En un tiempo igual a un período, la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia, es decir, igual a 2πr. Así que la rapidez b va a ser igual a el valor de toda la circunferencia, 2πr, dividido el tiempo en que demora en recorrerla, que vale justamente el periodo t. Entonces, sustituyendo, obtengo que la aceleración radial, haciendo estos cálculos, o la aceleración centrípeta, la puedo expresar en función del radio y del período a través de esta expresión. Es igual a 4π cuadrado por R dividido el período elevado al cuadrado. Bueno, veamos qué sucede cuando tengo un movimiento circular no uniforme. En esta situación, si bien la trayectoria sigue siendo circular, ahora la rapidez varía. Entonces, va a seguir existiendo una aceleración radial que va a tener el mismo valor que en el caso del movimiento circular uniforme, siempre va a ser perpendicular, va a ser dirigida hacia el centro del círculo y va a valer b cuadrado sobre r. Pero con, digamos, teniendo en cuenta, mejor dicho, que esta rapidez b va a variar punto a punto, porque ya no estamos en una condición en que la rapidez es uniforme. La aceleración también va a tener una componente de aceleración paralela a la velocidad instantánea, es decir, una aceleración tangencial. Y esta aceleración tangencial va a ser igual a la tasa del cambio de la rapidez, es decir, va a ser igual a la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, o dicho de otra forma, la derivada
del vector, del módulo del vector velocidad instantánea con respecto al tiempo. La aceleración radial habíamos dicho que seguía valiendo lo mismo. La componente tangencial tiene el mismo sentido de la velocidad si la partícula está aumentando su rapidez, es decir, si está acelerando, y el sentido opuesto si está frenando. En esta figura podemos ver el movimiento típico de un carrito en una montaña rusa que recorre un círculo vertical, por ejemplo, digamos, con una rapidez que es variable. En la parte inferior es donde es máxima su velocidad y entonces aquí la aceleración va a ser máxima, mientras que en los diferentes puntos va a tener una componente, va a tener tanto una componente perpendicular como una componente tangencial. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a analizar qué pasa con la dinámica en un movimiento circular uniforme. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a una partícula que se está moviendo en un movimiento circular uniforme. Consideremos una bola de masa m que se ata a una cuerda de longitud r y se la hace girar con una rapidez constante en una trayectoria circular horizontal. Por ejemplo, sobre una mesa sin fricción, como se muestra. ¿Por qué la bola se va a trasladar en un círculo? Bueno, de acuerdo a la primera ley de Newton, la bola se movería en una línea recta si no hubiese una fuerza que actuase sobre ella. Sin embargo, la cuerda evita el movimiento a lo largo de la línea recta tangente al ejercer en la bola una fuerza radial F sub R que la hace seguir la trayectoria circular. Esta fuerza se dirige a lo largo de la cuerda hacia el centro del círculo, como se muestra en la figura, ¿verdad? Si se aplica la segunda ley de Newton a lo largo de la dirección radial, la fuerza neta que causa la aceleración centrípeta se relaciona de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración es centrípeta y por lo tanto vale b cuadrado sobre r. Entonces, en este caso, la única fuerza que está actuando es la fuerza radial debido a la tensión del hilo, y esta fuerza radial sería igual a la masa de la bola multiplicada por la rapidez al cuadrado dividido el radio, es decir, la longitud de la cuerda. Bien. Entonces, hay una fuerza que causa una aceleración centrípeta que actúa hacia el centro de la trayectoria circular y genera un cambio en la dirección del vector velocidad. Si dicha fuerza desapareciera, el objeto ya no se movería en la trayectoria circular, se movería a lo largo de una trayectoria en línea recta tangente al círculo, como se muestra en la figura. Es decir, supongamos que en este punto se corta la cuerda, es decir, deja de existir la fuerza radial, desaparece por lo tanto la aceleración centrípeta, y entonces la bola deja de estar acelerada y continuaría con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, saldría por la tangente con la velocidad v, que era igual a la velocidad que tenía en el momento en que se rompe el hilo. Bueno, avancemos un poquito más con el concepto de dinámica en el movimiento circular.
Acá de vuelta tenemos una partícula que se mueve con rapidez constante y su aceleración siempre está dirigido hacia el centro del círculo. La magnitud de la aceleración radial, de la aceleración centrípeta, va a ser constante y va a estar dada en términos de la rapidez v y del radio del círculo por la expresión que habíamos visto anteriormente. Entonces, si aplico la segunda ley de Newton a la dirección radial en el movimiento circular uniforme, obtengo que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración radial o la aceleración centrípeta, es decir, es igual a m por b cuadrado sobre r. Bueno, ¿qué pasa si estoy en una situación en que la partícula no describe un movimiento circular uniforme? Es decir, el movimiento circular es no uniforme. En esa situación, lo que vamos a tener es de que la fuerza neta ya no va a ser en la dirección radial, sino que va a tener una componente radial y una componente tangencial. Bueno, la componente radial va a ser la responsable de originar la aceleración centrípeta y la componente tangencial de la fuerza va a ser responsable de la componente tangencial de la aceleración y por lo tanto de la modificación de la rapidez de la partícula. Bueno, finalmente, para ver la parte teórica, para terminar la parte teórica del movimiento circular, vamos a ver algunos tips. Y el más importante es el siguiente. Tenemos que tener cuidado y evitar usar el concepto de fuerza centrífuga. ¿Por qué razón? En primer lugar, el término centrífugo significa que se aleja hacia el centro. El cuerpo no se dirige hacia afuera, se encuentra en un movimiento constante circular y está acelerado y no se encuentra en equilibrio. Punto 2. Si hubiera una fuerza adicional hacia afuera para equilibrar la fuerza hacia adentro, entonces no habría fuerza neta y el cuerpo se movería en línea recta y no en un círculo. Y finalmente, la cantidad m por b cuadrado sobre r no es una fuerza, corresponde al otro miembro de la ecuación. Entonces, cuando hago el diagrama del cuerpo libre, tengo de que, en este caso estoy dibujando lo correspondiente a un movimiento circular uniforme, la única fuerza que actúa es una fuerza dirigida hacia el centro, que es la responsable de la aceleración centrípeta. Si quiero, puedo dibujar, digamos, un vector paralelo y en el mismo sentido que represente la aceleración centrípeta. Pero el diagrama del cuerpo libre en el que represento una fuerza radial y otro término de una fuerza en sentido contrario y cuya magnitud vale m por b cuadrado sobre r, es incorrecto. Es cierto que un pasajero en un móvil que sigue una curva en un camino horizontal tiende a deslizarse hacia afuera de la curva, como si respondiera a una fuerza centrífuga. Pero lo que realmente sucede es que el pasajero tiende a seguir por el principio de inercia moviéndose en línea recta y el costado del auto o del vehículo en el que va choca contra el pasajero cuando el auto está dando la vuelta. En un marco de referencia inercial no existe nunca una fuerza de este tipo centrífugo. Bueno, vamos a terminar este video y a continuación, en otro video, vamos a ver un par de ejemplos.